Bueno, feliz noche a todos. Dios les bendiga. Muchas gracias por la invitación y los felicito por reunirse para orar y aprender y escuchar el mensaje de Dios para nosotros. Deseo en lo profundo de mi corazón que Dios le bendiga a cada uno de ustedes individualmente en su vida espiritual, en su vida personal, en sus planes, que pueda fortalecer la fe. Que sigamos adelante, aunque estamos separados por frontera, tenemos la bendición de ser parte del pueblo de Dios y que algún día habrá un remanente que dará el último mensaje con poder en este mundo. Y espero que tú y yo seamos parte de ese remanente. Dios te bendiga. Gracias por estar allí. Hay una parábola de Jesús que es una de las parábolas, yo creo que más famosas y que más se conocen de las parábolas de Cristo. Y yo estoy seguro que también usted la ha escuchado y la ha leído, como es la oveja perdida. Y esta parábola la encontramos, mira, en Mateo solamente son dos versículos. Son dos versículos, lo podemos leer rápido, es corto, y está en Mateo 18, vamos a buscar Mateo 18, los versículos 12 y 13. Dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Mira las palabras que utiliza en esta oportunidad. Dice, no deja las 99, no dice el lugar, dice, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado. Mira, estas palabras no están puestas allí por casualidad, no se le ocurrió a Mateo colocar esas palabras allí sin ningún propósito, sin ningún sentido. Tienen sentido. Entonces dice, vamos a leerlo y yo luego le voy a hacer preguntas. Dice, la que se ha descarriado, versículo 13. Y si acontece que le encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Ahora, hermano, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es esa oveja descarriada? ¿Cuál es esa oveja que se descarrió? ¿Qué me dirían ustedes? Somos nosotros, Bueno, hermano. ¿cómo? Somos nosotros. Ok. El hermano habla de forma plural. Nosotros. Soy yo. De forma, De una forma claro. personal. Soy yo. Y vamos a ver cómo dice la Biblia. Y vamos a buscar Isaías. Y lo voy a compartir con ustedes aquí en la diapositiva. Miren lo que dice Isaías. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos. ¿Ves? Como dice el hermano, nosotros, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, aquí dice que nos descarriamos todos nosotros, haciendo referencia a este mundo. ¿Ves? De forma general. Así que la parábola que está contando aquí Cristo en esta oportunidad en Mateo 18, esa oveja perdida es este mundo, el ser humano, habitante de este mundo que se perdió debido al pecado. Y si le pregunto a ustedes cuáles son las 99, ¿qué me dirían? ¿Cuáles serán las 99 que no se descarriaron? Bueno, la misma Biblia lo dice. Vamos a buscar Job. Mira lo que dice Job. Si quieren lo buscan, lo voy a compartir aquí también con la diapositiva. Dice Job 1:6-7, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo a Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Quiénes vinieron a presentarse delante de Dios? Dicen los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los representantes de cada mundo no caído. Por ejemplo, en la Biblia se conoce a
Se conoce a Adán como hijo de Dios. Y Adán era la cabeza de esta creación, era el representante, era el administrador. Así que imagínense ustedes, hermanos, que en el cielo se presentaron podemos decir, cada Adán de cada mundo. ¿Y quién fue por el planeta Tierra? ¿Quién fue por este mundo? El enemigo. Satanás. Imagínense ustedes. Entonces, ahí vemos cuál es la oveja descarriada y cuál es la 99, la que no se descarrió. Entonces, ¿quién es ese hombre que busca? ¿Quién es ese hombre que busca esa oveja perdida, que es el ser humano? Bueno, Cristo Jesús, todos sabemos que es Cristo Jesús. Pero esta no fue la única vez que Cristo contó esa parábola. Hay otra oportunidad donde Cristo, y a veces pensamos que es la misma, y no es la misma. No. La otra parábola la encontramos en Lucas y Cristo la cuenta en otra situación, en otra oportunidad. Y esa parábola también nos va a enseñar principios importantes que nosotros tenemos que comprender, verdades importantes. Y antes de ir a Lucas, bueno, vamos a orar, vamos a inclinar el rostro para orar a Dios. Amante eterno Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de poder reunirnos y compartir de tu palabra. Te pido que nos guíes con tu Santo Espíritu, con tus santos ángeles, Señor, que nos des luz de lo alto y podamos comprender estas enseñanzas y que la podamos aplicar a nuestra vida y se convierta carne, músculo en nuestra vida espiritual. Bendice a cada persona que está conectada y a las personas que llegan a ver este tema, te pido que tú seas con ellos. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias porque sabemos que vas a responder de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermano, hay otra ocasión donde Cristo cuenta esta parábola y esta parábola la hace más personal, lo hace más directo. Vamos a buscar Lucas. Mira lo que dice Lucas. Vamos a buscar allí el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 3 en adelante. Dice, entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Esta palabra no aparece en Mateo, pero sí aparece en Lucas. Y recuerda, Cristo cuenta esta parábola otra vez, en otra situación. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y le dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así que entonces aquí Cristo cuenta esta parábola y la hace de forma, hermano, de forma personal, que impulsa a los fariseos y a los escribas que estaban presentes a verse a sí mismos. Por eso que Cristo comienza la parábola diciendo con una pregunta, ¿quién de ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Eso es lo que estaban allí presentes. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja la 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y dice, y se goza al encontrarla, al punto, mira, que invita a sus vecinos y amigos a que se gocen y celebren con él. Ustedes, hermano, ustedes creen que los fariseos y los escribas estaban dispuestos a buscar una oveja así como Cristo lo describe en esta parábola? Los fariseos y los escribas estaban dispuestos a buscar incansablemente hasta el final a una oveja que si llegara a perderse. Bueno, déjenme decirles que sí. Sí, porque Cristo lo está diciendo. Mira, ¿quién de ustedes no hace eso? Esa pregunta es una pregunta como afirmativa. Es como diciéndole, por ejemplo, una pregunta que diga, mira, ¿quién de ustedes, siendo padre, quién de ustedes, si su hijo se enferma, no hace lo imposible para comprar el medicamento, para llevarlo al hospital o a la clínica? ¿O quién de ustedes, si su hijo necesita sus útiles para la escuela, no hace el esfuerzo de comprárselo porque es su necesidad? Cada padre, un padre consciente, un padre en sus cabales,
Un padre normal haría eso por su hijo, si se enferma o si tiene necesidad de sus útiles escolares. ¿Sí o no? El padre haría todo por su hijo, por el bien. Cristo está haciendo esa forma de pregunta. Dice, ¿quién de ustedes no busca una oveja si se le pierde? Claro. ¿Por qué creen ustedes que los fariseos pudieran estar dispuestos a buscar una oveja si se le perdiera? Bueno, porque la oveja le proporcionaba beneficio. ¿Qué le proporciona la oveja? Lana, leche, queso, carne y dinero. Por eso que Cristo le dice, ¿quién de vosotros no busca una oveja y se le pierde? Y si le encuentra, bueno, se pone gozoso, invita tanto a sus amigos para que se gocen y le celebren con él. Claro, porque ellos estaban pensando más en el beneficio que podría traerle esa oveja. Pero Cristo sabía, y nosotros también, estudiando la Biblia, la actitud de los fariseos, nosotros sabemos, y Cristo también sabía, por eso que Cristo estaba contando la parábola, es porque Cristo sabía que los fariseos no tenían la misma actitud con el ser humano. Los fariseos pudieran preocuparse y meterse en el monte, en el desierto, a buscar la oveja que se había perdido, pero no tenían la misma actitud hacia su prójimo. Mira, para los fariseos, y yo me atrevo a decir para la mayoría de los judíos, todos eran pecadores. Por ejemplo, los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, ¿cómo consideraban los judíos y los fariseos a los publicanos? Como traidores de la patria, pero también como pecadores. Los enfermos, ¿cómo consideraban los fariseos y los judíos a los enfermos? Bueno, que las personas enfermas o que nacían con cierta discapacidad era porque Dios lo estaba castigando, y si lo estaba castigando era por un pecado cometido, ya sea por sus padres que pecaron y por eso que nació así, o si la persona tenía una enfermedad, ya era porque había cometido pecado. Entonces, era pecador. ¿Me explico? Y estas personas enfermas no tenían ni la oportunidad de hablar en la sinagoga. ¿Estás viendo el espíritu fariseo? Los fariseos tenían buena actitud hacia una oveja porque le proporcionaba beneficio, pero no tenían la misma actitud con un ser humano. Los gentiles. ¿Cómo consideraban los gentiles, cómo consideraban los judíos y los mismos fariseos los gentiles? Como personas paganas, ya estaban perdidas, y por lo tanto pecadores también. En una oportunidad, unos fariseos y unos escribas, unos líderes religiosos le llegaron a Jesús y le dijeron, mira, Señor, este centurión quiere que le hagas un milagro, quiere pedirte un favor, y él es digno de que le hagas el milagro. ¿Por qué él es digno? Y ellos mismos le dijeron, porque no han construido una sinagoga. ¿Ves? ¿Pueden ver el espíritu fariseo? Los fariseos trataban bien a la persona, en este caso un pagano, siempre y cuando, bueno, ellos recibieran algún beneficio con esta persona. ¿Ustedes pueden ver ese espíritu? Ahora yo te quiero preguntar, te quiero decir, por ejemplo, este tipo de personas es lo contrario al evangelio. Muchas veces pensamos que el evangelio, lo contrario al evangelio es la prostituta, el alcohólico, el drogadicto, los que se la pasan en la calle caminando como zombies por inyectarse heroína, las prostitutas. No, hermano, eso no es lo contrario al evangelio. Lo contrario al evangelio son los legalistas. ¿Que están dónde? Los fanáticos, los legalistas. ¿Dónde están esos? Que se encuentran en la iglesia. Eso es lo contrario al evangelio. Aquellas personas que pretenden alcanzar el favor de Dios por sus propias obras, por su justicia propia. Eso es lo contrario al evangelio. O sea, lo mejor del ser humano es lo contrario. Eso es lo contrario del evangelio. ¿Sabían ustedes que las personas, el tipo de personas que le dio más trabajo a Cristo son los que se creían perfectos? Eran los religiosos, los paganos no. Mira, un centurión pagano le dijo a Cristo, Señor, no es necesario
Yo no soy digno de que entres bajo mi techo y no es necesario que vaya, solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Y qué dijo Cristo? Mira, ni en Israel he hallado tanta fe. Un pagano. Pero ¿quiénes terminaron crucificando a Cristo? Personas religiosas que decían ser del pueblo de Dios. ¿Me explico? Entonces los fariseos tenían buena actitud hacia aquellas personas, por ejemplo, una oveja por su beneficio, hacia aquella persona que podía darle alguna ventaja, obtener algo de las personas. Ahora, hermano, déjeme decirle, si usted es esta clase de persona, bueno, con mucho respeto le digo, usted es un fariseo contemporáneo en potencia. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay personas que le quitan el habla a otro porque piensa diferente, porque cree diferente o porque supuestamente anda en pecado? Estas personas se creen mejor o a una altura superior de su prójimo. Y yo he conocido casos, yo he conocido un caso, por ejemplo, de una persona que se ha equivocado, ha cometido errores siendo de la iglesia y una familia le quitó el habla. Entonces, a veces pensamos que el espíritu del fariseo eso quedó en el pasado, en el tiempo de Cristo. No, nosotros podemos estar viviendo el espíritu fariseo. ¿Ves? Entonces, luego, bueno, quiero decirles también, por ejemplo, en las redes sociales, como estamos en una era de las redes sociales, es muy común ver personas que dicen, por ejemplo, conocer realmente la verdad, dicen ser más espirituales que otros. Y usted puede ver cómo en las redes sociales podemos ver cuando una persona crea una persecución hacia otro porque piensa diferente o porque cree diferente. Yo no sé si ustedes han visto eso y llegan hasta insultar. Y yo tengo un caso, por ejemplo, que a mí me ha pasado. Hay personas que tal vez no les gusta, puedo decir, cierto tema que a veces yo toco y uno lo sube a las redes sociales. Bueno, y hay personas de otras denominaciones que me insultan, hermano, y a veces uno dice, ¿son realmente cristianos? Yo no les respondo. Yo lo que hago a veces es borrar el comentario, el mensaje. Pero a veces me pone a pensar y yo digo, estas personas que dicen conocer más y ser más espirituales, ¿cómo es posible que me escriban con insultos? Y también hay casos dentro de la misma iglesia, hermanos que dicen, bueno, yo sí tengo la verdad, y lo digo es porque hubo un hermano que me escribió y me escribió también de forma, con un espíritu medio extraño. Medio extraño no, extraño. Y yo le dije, bueno, hermano, pero ¿por qué usted me escribe de esa forma? Voy a estar orando por usted para que Dios lo ayude. Y ¿sabe lo que me dijo? Mira, pobre hombre, esa es mentira, tú no oras por nadie. Imaginen cómo me escribió. Y supuestamente él dice que conoce más y es más espiritual que yo. Entonces, lo que quiero decir con esto, hermano, es que el espíritu fariseo está presente hoy día. Podemos ser parte de ese espíritu. Y luego, al final de la parábola, bueno, Cristo remata y dice, mira, dice aquí, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué es lo que le estaba diciendo aquí a los fariseos? Mira, era para que los fariseos se evaluaran. Ustedes dicen ser espirituales, ustedes dicen ser religiosos, pero ustedes no son espirituales. Ustedes tienen un espíritu diferente al espíritu celestial, al espíritu del cielo. Y luego Cristo remata con eso, diciéndole, y ellos entendían. Por eso dice, mira, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, aquí esta parábola
podemos ver estos dos aspectos, estos dos grupos de personas. Yo no sé si ustedes conocen el caso que hubo en Estados Unidos. Yo creo que sí, porque eso fue muy sonado. Ustedes se recuerdan, ustedes escucharon el caso de la iglesia de, yo no sé si se pronuncia así, Gathersburg. ¿Han escuchado? Gathersburg. Esta iglesia, estos hermanos de esta iglesia invitaron a un pastor con sus credenciales en orden con la iglesia para que tuviera una campaña, porque este pastor es muy conocido, que predica mucho acerca de profecía. Y bueno, el pastor de la iglesia, de esa iglesia, no estaba de acuerdo. Pero lo interesante es que, los hermanos de esa iglesia construyeron esa iglesia con dinero de su propio bolsillo y colocaron esa iglesia a nombre de la iglesia, ¿sí? de la iglesia, de la denominación. ¿Y saben ustedes lo que hizo ese pastor de esa iglesia? Como no estaba de acuerdo, que invitaran al pastor, que los hermanos ya habían contactado y lo habían invitado. Un sábado estos hermanos se reunieron al aire libre, y ese pastor fue a la iglesia, abrió la iglesia, sacó púlpito, sacó parlante, sacó silla y sacó todo de esa iglesia. Yo te pregunto, aunque el pastor de esa iglesia pueda tener las credenciales y pueda tener cierta autoridad, te pregunto, ¿ese es el espíritu adecuado para actuar con los hermanos? Y nosotros podemos, por eso le digo, nosotros podemos también tener un espíritu fariseo, creyendo que estamos actuando bien, porque así pensaban los fariseos también. Entonces, por eso que Cristo remata al final y dice, mira, en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, le está diciendo, ustedes, siendo líderes religiosos, tienen una actitud diferente al espíritu del cielo. Ahora, Cristo con esta parábola busca enseñar algo más y que es también necesario e importante para nosotros. Y la clave es en la razón por la que Cristo vuelve a relatar esta parábola, porque esta es la segunda vez que él la relata. La primera fue la de Mateo. Y luego cuando él vuelve a relatar esta parábola, que es Lucas 15, es porque estaba sucediendo algo y yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. ¿Por qué Cristo relata esta parábola? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Vamos a leer versículos 1 y 2. Lucas 15, 1 y 2. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? ¿Están leyendo conmigo? Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírlo. Ajá, el hermano me hizo seña allí con la oreja, con el oído, para oírlo. ¿Quiénes son los que estaban dispuestos o atentos para escuchar a Cristo? Pecadores, ¿y qué más? Y publicanos. ¿Y los publicanos cómo eran considerados por los judíos? Como pecadores y traidores de la patria. No merecían el cielo. Pero estas personas, pecadores y publicanos, escuchaban gustosamente, estaban atentos, estaban pendientes, tenían necesidad de escuchar a Cristo. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas, los religiosos, los que supuestamente eran espirituales, ¿qué estaban haciendo? Murmuraban. ¿Ustedes saben lo que significa murmurar? ¿Por qué murmuraban? Porque Jesús se relacionaba con los pecadores y los publicanos. Bueno, pero es que si Cristo vino fue para eso, para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, debido a esa situación, Cristo está viendo lo que está sucediendo, que los fariseos están murmurando, los fariseos están incómodos, los fariseos estaban incómodos, estaban molestos, porque Cristo estaba hablando con los pecadores y los publicanos. No, pero mira este que dice ser el Mesías, mira este que dice ser el Señor, se la pasa con pecadores, se la pasa con publicanos, y nosotros que somos los líderes judíos, los líderes religiosos, la élite, los que conocemos de la Escritura,
no se la pasa con nosotros. Mire, ni capaz ni se lava las manos para comer, ni lava los jarros. Entonces, los fariseos estarían pendientes más de estas cosas eternas, y entonces se sentían indignados de que Cristo se la pasara con los pecadores, con los publicanos, y no se la pasara con ellos, siendo ellos los líderes religiosos del pueblo de Israel. Te pregunto, ¿por qué los fariseos sentían eso? ¿Qué sentían los fariseos de sí mismos? Que ellos eran dignos y de que eran personas justas. Te pregunto de nuevo, ¿puedes ver aquí el espíritu fariseo? Porque el espíritu fariseo tiene varios aspectos, y tú lo puedes leer en Mateo 23, Mateo 22, Mateo 23, tú puedes ver toda esa lista de la actitud de los fariseos. Hermanos, eran hipócritas, eran mentirosos, eran malvados. Cristo se lo dijo en su cara. Eran hipócritas. Cristo le dijo, mira, ustedes son tumbas blanqueadas. Por fuera están adornados, bonitos, pero por dentro, hueso seco. Eso es hipocresía. ¿Ven? Ellos querían aparentar una espiritualidad, una piedad que no tenían, mientras que por dentro estaban tramando asesinar a Cristo, maltratar al enfermo, al prójimo. Entonces, debido a esto, Cristo relata la parábola. ¿Por qué? Porque estos fariseos, que se sentían justos y dignos, estaban murmurando en contra de Cristo y de los pecadores y publicanos que estaban dispuestos a escuchar a Cristo, mientras que los fariseos no. Pero los pecadores y publicanos sí. Ahora yo te quiero preguntar, ¿quién es el hombre que busca las ovejas? ¿Quién es el hombre en esta parábola? ¿Quién es el hombre que busca las ovejas? Bueno, todos sabemos que es Cristo Jesús. Cristo Jesús dejó el cielo. Cristo Jesús nos dejó la gloria, dejó la adoración de los ángeles, el trono al lado de su Padre, para venir a este mundo imperfecto, a este mundo a padecer aflicción, para sufrir la muerte, y fue la muerte eterna, para alcanzar a cada ser humano. Entonces, ese hombre que busca a la oveja es Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y alguien escribió, y tiene razón, dice, mira, Dios nos libre de ese espíritu. Amén, que así sea. Si yo te pregunto, ¿quién es la oveja perdida? ¿Qué me dirían ustedes? Bueno, la oveja perdida son los pecadores. El mismo versículo lo dice. ¿Te recuerdas? El versículo 1 que dice de los pecadores y publicanos. Por eso que Cristo relata la parábola y él le hace la distinción. Mira, una oveja que se pierde, ustedes no están dispuestos a buscarla. Los fariseos no sentían el deseo de buscar a los pecadores y llevarlos al conocimiento de la verdad. Más bien le colocaban cargas y cargas y cargas y cargas sobre esas pobres personas. Y si estaba enferma, los desechaban de la sinagoga. Ustedes no pueden hablar, ustedes son pecadores porque ustedes viven en pecado, ustedes por eso que están enfermos y están así porque están sufriendo el castigo de Dios. Y en vez de darle consuelo, darle esperanza a estas personas, los rechazaban. Y a los publicanos también. Fuera contigo, traidor. Yo no quiero nada contigo. Entonces, esas personas que eran rechazadas es la que Cristo señaló como ovejas. Y que él dice, a estas personas que yo vengo a buscar. Bueno, y esas ovejas, podemos ver, por ejemplo, que escucharon a Cristo y llegaron a ser salvos. Por ejemplo, Mateo era un publicano y llegó a ser discípulo. Llegó a ser discípulo transformado por el poder de Cristo Jesús y llegó a ser discípulo, apóstol, y murió por la verdad. Fue mártir por llevar la verdad. Otro publicano que llegó a ser una oveja rescatada por Cristo, Zaqueo. Zaqueo tenía como una vergüenza acercársele a Cristo, pero Cristo conoce a sus ovejas y lo llamó por su nombre. Zaqueo, baja, que necesito ir a tu casa. Imagínese, hermano, ¿cuántos días pasó Cristo con Zaqueo? Solamente horas. Y Zaqueo experimentó el verdadero arrepentimiento. Ya venía viviendo el arrepentimiento. Dice que de lo que él había estafado, de lo que había robado, dice, yo se lo devuelvo a las personas. Cuadruplicado. Y por eso que Cristo dijo, mira, la salvación ha venido a esta casa.
De eso no se dijo de los fariseos. Bueno, solamente de Nicodemo, y que fue a Cristo de noche, por vergüenza, para que no lo vieran. Pero Zaqueo fue una oveja encontrada por Cristo, aunque verás rechazado y odiado por la nación judía. Bueno, otra oveja, los endemoniados de Gadara, unas personas paganas, dominadas por el diablo, por los demonios, tenía legiones de demonios, y una legión eran como 3.000 soldados. Imagínense cuánta, y ellos dicen somos legión porque somos muchos. Imagínense cuántos demonios tenían estos pobres seres humanos. Bueno, estas personas llegaron a ser ovejas encontradas por Cristo. Ellos querían seguir con Cristo y Cristo le dijo, no, ustedes vayan a sus casas y enseñen y prediquen lo que el Señor ha hecho por ustedes. Bueno, estas personas fueron en Decápolis, comenzaron a predicar, y cuando Cristo fue luego a esa región, dice que hubo personas que lo aceptaron, muchos que se convirtieron por la predicación de quién, de estas personas que fueron antes endemoniadas, pero que llegaron a ser ovejas de Cristo, ovejas del redil. ¿Me explico? Y otro pagano y publicano que llegó a experimentar la salvación en su casa, porque dice él y su familia fue Cornelio. ¿Se recuerdan de Cornelio? Bueno, él también fue una oveja rescatada que entró al redil, encontrada por el hombre que busca a las ovejas. Entonces, te pregunto ahora, ¿a quiénes crees tú que representa las 99 restantes? ¿Quiénes son las 99 restantes? No tengan pena o vergüenza en responder. ¿Qué creen ustedes? Si quieren, escriben, o si quieren, lo dicen por audio. Quiero que ustedes me respondan. Universo. ¿Quién? Al resto del universo. El hermano dice el resto del universo. ¿Quién más? Aquí dice nosotros. Dice Fernando, nosotros. ¿Qué creen ustedes que es la 99? Yo creo que los 99 son aquellos otros mundos que nunca hayan caído en el pecado. Ok. Ajá. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Tiene otra respuesta? ¿Quiere aportar algo? Yo lo veo semejante a los hermanos también. Los 99. Ajá. Los 99 como... Perdón. Ay, perdón. Creo que las 99 son los religiosos o los que ya están adentro. Ok, la hermana dice son los que ya están adentro del redil. O sea, usted dice que son personas ya justificadas y salvas. ¿Correcto? Sí. Ok, Sí. la hermana Silvia Villalobos, ¿qué dice? Yo lo veía semejante a los hermanos. Si Ajá. tomamos que las 100 ovejas, que la oveja perdida es el mundo, entonces las otras 99 serían los otros mundos no caídos. Pero Ok. si lo vemos acá específicamente en la situación de nuestra tierra, de nuestro mundo, entonces si a la oveja perdida somos cada uno de nosotros que hemos estado fuera en algún momento, entonces las 99 sí serían las personas que ya están transformadas por la gracia de Cristo. Cristo ya mora en ellos. Ok. Bueno, gracias a Dios que traje este tema, porque, claro, yo estoy diciendo que no tengan razón, pero ese principio que ustedes dicen están presentes en la parábola de Mateo, como dice los mundos no caídos. Eso lo vimos en Mateo. Pero en Lucas 15, el mismo contexto te dice, te repito, la oveja encontrada son los pecadores y publicanos que estaban ansiosos de escuchar. Si ellos representan la oveja perdida, encontrada, ¿quiénes son las 99 que no necesitan arrepentimiento? Porque se creen justas. En ese contexto era el pueblo judío. Ok, los que estaban presentes, esas son las 99. Esas son 99.
que no necesitan, no tienen necesidad de arrepentimiento. ¿Quiénes son los que no necesitaban, quiénes son los que no necesitaban arrepentimiento, que estaban presentes allí con Cristo, que estaban murmurando? ¿Quiénes son esos? Los Y escribas. Y tal vez usted puede decir, no, hermano, pero ¿cómo va a decir usted que los fariseos son, perdón, que los fariseos maliciosos son los 99? Bueno, porque el mismo contexto te dice, hay dos grupos. ¿Cuáles son los dos grupos? Pecadores y publicanos, que estaban ansiosos de escuchar, y fariseos y escribas, que estaban murmurando. Y la misma parábola también te da detalles, te da una clave, y te dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador, ¿ves? Pecador que se arrepiente, que por 99 justos. Aquí necesita estar entre comillas, 99 que se creen justos, que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué no necesitan arrepentimiento? Porque se creen justos, murmuran, critican al pecador y criticaban a Cristo. ¿Me explico? Otro detalle. ¿Dónde están los 99? ¿Están en el redil? ¿Dónde están? ¿Alguien me puede responder? ¿Dónde están los 99? El que me responda, no le ofrezco dinero porque dinero no tengo. Lo que le puedo decir es que Dios te bendiga. Aquí está, dice Sonia. Dice Sonia, en el desierto. Fernando dice, dentro del redil. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿Qué creen ustedes? ¿En el desierto o en el redil? En el desierto. En el desierto. Ellos no están en el redil. Ellos están en el desierto, brother. Lo dice el versículo 4, vamos a leerlo. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto? Ese detalle no está en Mateo. Esa palabra no aparece en Mateo. ¿Por qué? Porque, bueno, para Cristo no vio necesario decir eso, porque la situación era otra. Pero en esta situación, donde los fariseos están criticando a Cristo y están murmurando en contra de Cristo y los pecadores y los publicanos, entonces Cristo cuenta esta parábola con detalles, señalando quién es la oveja y quiénes son las 99. Entonces, es interesante preguntarnos entonces, ¿qué significa estar en el desierto? Si las 99 están en el desierto, entonces, ¿qué significa estar en el desierto? Vamos a leer Deuteronomio 8.2. Vamos a leer Deuteronomio 8.2. Me hace acordar al momento de que está el cordero que iba a ser inmolado en representación de Cristo y el cabrito que iba a ser largado al desierto. ¿Podrá ser ese el tema, hermano? Bueno, pero por ejemplo, el cabrito que representa a Cristo, claro, que representa a Cristo, y el azazel, en primera instancia, también representa a Cristo. Porque ¿quién fue el que murió fuera del campamento, fuera de la ciudad? Cristo. Y el segundo que representa es a Satanás, que a la final morirá por todos los pecados del ser humano. Pero en primera instancia, tenga presente, hermana, tenga presente que Azazel representa a Cristo. Cristo se hizo maldito por nosotros, dice Gálatas. Sobre él cayó el pecado de todos nosotros. Entonces, mira lo que significa estar en el desierto. ¿Estar en el desierto será cosa buena? Bueno, vamos a ver. Deuteronomio 8.2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años, ¿en dónde? En el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no tus mandamientos o los mandamientos de Dios. ¿Con qué intención Dios permite que nosotros pasemos por el desierto? Hermano querido, el desierto son aflicciones. Amén. El desierto son situaciones que no son agradables. Son situaciones engorrosas, puede ser en nuestra familia, puede ser en nuestro trabajo, puede ser en la iglesia, puede ser alguna situación de tu vida, Dios lo permite. ¿Para qué? Para
probarte y para saber lo que hay en tu corazón. El ser humano es tan duro que solamente se da cuenta de sus defectos, de su problema de carácter, es cuando pasa por situaciones dolorosas. ¿Cuántas personas no han llegado a Cristo por tener un problema de enfermedad? ¿Cuántas personas no han llegado a Cristo por tener un problema familiar? ¿Cuántas personas no han llegado a Cristo por tener un problema económico que no haya que hacer? Que la deuda lo está comiendo, lo está matando. Porque esas situaciones, lamentablemente, el ser humano es así, que esas situaciones son las que le a nosotros. Y sentimos necesidad de Dios. Entonces, estas personas, los fariseos, no están en el redil. Ellos necesitan entrar en el redil. Ellos todavía están en el desierto. El pueblo de Israel, ¿por qué el pueblo de Israel estuvo en el desierto? Porque eran unas personas idólatras, eran unas personas que vivían cometiendo pecado, y Dios permitía esas situaciones en el desierto. Por eso dice allí, para afligirte, para probarte y para que veas lo que hay en tu corazón. Aún en el tiempo de Cristo había apostasía en el templo. En el templo el sumo sacerdote ya no era por de la descendencia, ya no era por descendencia de los levitas, ya no era era quien compraba el cargo, porque ya era un negocio político. El sumo sacerdote, imagínate, el sumo sacerdote ya no era levita, sino el que pagaba mejor para poder ser sumo sacerdote y vivir de eso, disfrutar de los beneficios. Había idolatría, había tantas cosas que había en el templo que Cristo, hubo un momento, antes de Mateo 24, Cristo, allí vemos que Cristo habla con los fariseos y sale. Dice, Jerusalén, Jerusalén, cuando Cristo lloró, ¿cuántas veces no quise yo unir a tus hijos como la gallina reúne sus pollos y no quisiste? Y en ese momento Cristo sale del templo y dice, lo dejó desierto. Y fue tanto así, hermano, la apostasía que había, que no hubo arrepentimiento. ¿Cómo terminó Jerusalén en el año 70? ¿Cómo terminó? Destruida. ¿Cuántos judíos, cuántos fariseos murieron pensando que estaban dentro del redil cuando no estaban dentro de ningún redil? Estaban en el desierto. Sufrimiento tras sufrimiento, aflicción tras aflicción, y eran tan duros de servicio que no se arrepintieron. Y murieron engañados creyendo que estaban dentro del redil. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas personas cristianas mueren pensando que están en el redil? Cuando tal vez no están en el redil. Tienen otro espíritu. A veces nosotros pensamos que Babilonia, no, yo no tengo nada que ver con Babilonia. Babilonia es allá. Babilonia es allá en Roma. Yo estoy en la iglesia. Hermano, Babilonia no es solo una institución, no solamente es un poder, es un espíritu. Y el espíritu de Babilonia es ira, intolerancia, persecución y muerte. Cuando una persona que dice conocer de la Biblia, que dice ser espiritual y que conoce y que dice conocer la verdad y persigue a su hermano de alguna forma por redes sociales, o lo persigue en el trabajo, o lo persigue de alguna forma, esa persona tiene espíritu babilónico. Cuando usted enseña doctrina que no va con la palabra de Dios, y usted le enseña como algo verdadero, usted está participando del vino de Babilonia. ¿Ves? Porque es más que institución, es un espíritu. Y los fariseos tenían ese espíritu, y lamentablemente muchos murieron pensando que estaban en el redil. Por ejemplo, en Apocalipsis dice, Apocalipsis 1, que vienen las nubes de los cielos y todo ojo le verá. ¿Y qué más dice? Los que les traspasaron. Y dice, y harán lamentación por él. Imagínense, ¿por qué hacen lamentación? Murieron pensando que estaban en el redil. Los que lo traspasaron. Esas personas que juzgaron injustamente a Cristo y lo llevaron a la condenación final. ¿Por qué lamentarán? Porque no hubo arrepentimiento. Cometieron la blasfemia del Espíritu Santo, que no es aceptar el llamado de arrepentimiento de Dios a través de su espíritu. Entonces, estas personas no se dejaron alcanzar por su orgullo. No, yo soy judío, yo soy del pueblo de Dios,
Yo soy judío, ya yo tengo el cielo ganado. Ya yo tengo la salvación asegurada porque yo soy judío, yo soy descendiente de Abraham. Y nunca permitieron que Dios cambiara su corazón. Nunca nacieron de nuevo. Nunca permitieron que Cristo transformara su vida. ¿Por qué? Porque ellos basaban su salvación, era porque somos descendientes de Abraham, porque tenemos el templo, porque tenemos la escritura, porque tenemos a los profetas, porque tenemos el santuario. Engañados, hermanos queridos, engañados hasta el final, pensando que estaban en el redil. Y te repito, no estaban en ningún redil. Dios permite situaciones en nuestras vidas, hermanos, para que nosotros reaccionemos cómo está nuestra vida espiritual y que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de Cristo. Yo conozco un caso, por ejemplo, de una pareja de casados, siendo, ¿cómo decir? Siendo cristiana, siendo de la iglesia. Esta mujer trata muy, ¿cómo podemos decir? Despayadamente y respetuosamente a su esposo, tanto que lo golpea. Y es porque el mismo señor cuenta su caso. Y esta persona, o sea, la esposa, participa en la iglesia. Yo no la juzgo, el que juzga es Dios. Yo no conozco los corazones ni conozco la situación dentro del hogar, de ese matrimonio, tienen hijos. Pero lo que sí es cierto es que esta señora, que dice ser cristiana, insulta feamente y golpea a su esposo. Y él lo que hace es aguantar por sus hijos. Personas que creen que están en el redil no están en el redil. A veces pensamos que hay personas que no están en el redil cuando sí están en el redil. ¿Ustedes sabían que hay pueblo de Dios en Babilonia? Sí. La sierva del Señor dice que en eventos de los últimos días, dice, los verdaderos discípulos de Cristo, la mayoría, dice. Esas palabras a mí me ponen a reflexionar y a meditar en Nietzsche. Ella dice, la mayoría de los verdaderos, es la palabra que utiliza, mayoría de los verdaderos discípulos de Dios están en Babilonia. Y tal vez hay personas que han muerto sin conocer la verdad del sábado y estuvieron en el redil porque tuvieron la actitud correcta. Cosa que no tuvieron, que no tenían los fariseos y los escribas que estaban allí murmurando en contra de Cristo. Entonces, estas personas solamente van a entrar en el redil cuando sean encontrados por Cristo, que es el hombre que busca a las ovejas. Y esto, hermano, entrar en el redil es lo que, yo no sé si ustedes saben eso, que entrar en el redil, eso simboliza algo, porque si la oveja perdida y encontrada representa o simboliza a los pecadores y publicanos que Cristo salvó, y las 99 representa a los fariseos que se sentían justos y dignos y no necesitaban arrepentimiento, y el desierto representa las aflicciones o las experiencias dolorosas de la vida, entonces, ¿qué creen ustedes que significa entrar en el redil? Porque eso también simboliza algo, eso significa algo. Bueno, entrar en el redil es ser justificado y guardar la ley de Dios, practicar justicia, eso significa entrar en el redil, tener el espíritu del cielo, vivir en obediencia. Yo no sé si usted sabía eso. Entrar en el redil no significa la iglesia. No estoy en contra, no estoy hablando hermano, no estoy hablando en contra de la iglesia. Lo que estoy diciendo es que muchas veces, a veces nosotros nos confiamos porque por pertenecer a cierta denominación ya somos salvos o estamos en el redil. Hay personas que están en la denominación correcta y no guardan los mandamientos y no tienen el espíritu correcto. ¿Me explico? Entrar en el redil es ser encontrado por ese hombre que es Cristo. ¿Para qué te busca Cristo? Para que te mantengas
en tu misma vida, en tus mismos pecados, en tus mismos defectos, en tus mismas pasiones. No, para salvarte, para hacerte obediente a los mandamientos de Dios, para hacerte una persona justificada que practica justicia. Entonces, entrar en el redil significa eso. Quiero compartir con ustedes una cita del libro La única esperanza, en la página 71. Mire lo que dice la sierva del Señor. Dice: todos pecamos y nos hemos apartado del camino de Dios. Por esto Cristo nos compara con ovejas desorientadas que andan fuera del redil. Ajá, ahí dice, fuera del redil. Mira lo que sigue diciendo allí en las letras azul. Él vino para ayudarnos a vivir sin pecado. ¿Se puede vivir sin pecado? Bueno, lo dice la Biblia y lo dice la sierva del Señor. Dice, Él vino para ayudarnos a vivir sin pecado. A esto le llama traernos de vuelta al aprisco o al redil. ¿Cuántos de nosotros, incluyendo a Daniel Primera, o sea, mi persona, cuánto de nosotros pensamos que estamos dentro del redil cuando podemos no estar dentro del redil? ¿Cuántos de nosotros tal vez vivimos quebrantando la ley de Dios, deshonrando a Dios, ya sea en nuestros pensamientos, en nuestra palabra, en nuestra actitud, en nuestro trato con nuestro prójimo, en lo que enseñamos? ¿Cuántas veces tal vez no vivimos cada día deshonrando a Dios, quebrantando su ley y pensando que estamos en el redil? Me voy a contar una experiencia propia. Yo no sé cuánto tiempo me queda, Yese, me dice cuánto tiempo me queda. Le voy a contar una experiencia propia. Yo soy, ¿cómo? Yo nací en la iglesia. O sea, cuando yo nací, mi mamá era de la iglesia. Y yo crecí en la iglesia, o sea, desde pequeño. Pero en mi adolescencia, yo entré en lo que es la música rock. Me comenzó a gustar. Y yo andaba en la música, tuve la oportunidad de poder tener hasta batería. A mí me gustaba, era mi pasión loca la batería. Y bueno, usted sabe, cuando uno conoce, tiene amigos, personas, se pasan la voz, mira, tiene batería y tal, y forman un grupo. Entonces ensayamos ahí en la casa. Como yo supuestamente era cristiano y el único adventista, porque los demás eran personas, ¿cómo podemos decir? Normales o no eran cristianas. Ellos fumaban, ellos bebían. Cuando íbamos a toque, Daniel, el cristiano, no bebía ni fumaba, pero sí tocaba. Bueno, y dijeron, bueno, vamos a colocarle un nombre a la banda. Y hubo varias propuestas. Y de la propuesta quedó y aceptaron la mía. ¿Y saben ustedes cuál fue la propuesta mía para el nombre de la banda? Daniel el cristiano. Blasfemia. Entonces, los demás integrantes de la banda les gustó el nombre. Ah, está bien, vamos a colocarle Blasfemia. Imagínense, hermano, ese nombre propuesto por un supuesto cristiano dentista. Blasfemia. Y yo pensaba que estaba en el redil. ¿Por qué? Porque iba los sábados a la iglesia. Porque yo me quitaba las cadenas por respeto a los hermanos y al pastor que está, yo me quitaba las cadenas. Y yo pensaba que estaba en el redil. ¿Y saben ustedes, hermanos? ¿Saben ustedes algo? Yo desde pequeño tuve la costumbre, el hábito, de leer el folleto en la mañana. Lloraba. Yo oraba. Yo leía el folleto. En la mañana yo me levantaba, oraba, leía el folleto. Cuando terminaba de estudiar la lección de la escuela sabática, ahí ponía mi música rock, de la banda que me gustaba, de mis bandas favoritas, mientras me estaba vistiendo para irme al colegio, al liceo, a la secundaria. Entonces, Daniel Primera, el cristiano de la banda, el adventista, no tocaba los viernes de noche, porque ya era sábado, pero propuso el nombre La Blasfemia. Y ese nombre todavía se mantiene. Ellos siguen tocando. Ahora lo cambiaron a inglés para que suene más bonito. Blasphemy.
pero yo estaba engañado. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia pueden estar engañadas pensando que están en el redil por ser parte de una denominación, cuando eso no significa estar en el redil? Estar en el redil es vivir bajo los principios de Dios, guiado por su espíritu y guardar los mandamientos. Eso es lo que significa el redil. Tener la actitud correcta. ¿Me explico? Practicar justicia, amor a Dios y amor al prójimo. Eso significa estar en el redil. Entonces, esto es necesario que nosotros lo evaluemos, lo tomemos en cuenta para ver si yo estoy ¿dónde? Estoy en el desierto. Para ver qué es lo que hay en mi corazón todavía. No estoy diciendo, hermano, que la vida cristiana entonces es color de rosa, que no pasa situaciones, no. Abraham pasó situaciones, Daniel pasó situaciones, Juan el Bautista pasó situaciones, pero ellos estaban dentro del redil. Imagínense que el apóstol Juan, que él experimentó la verdadera santificación, lo echaron en una paila llena de aceite hirviendo. Y luego lo exiliaron, lo llevaron para que muriera solo en la isla de Patmos. Son situaciones dolorosas, lo separan de la familia, lo separan de sus amigos. Pero esas situaciones, o sea, cuando tú estás en el redil, querido amigo y hermano, escucha bien, cuando usted está en el redil y pasa por esas aflicciones, usted va a tener otra actitud. Y esas aflicciones, o esas situaciones, perdón, esas aflicciones lo ayudan para bien. ¿De qué sirvió de que Juan lo echaran en una paila de aceite? Bueno, glorificó el nombre de Dios. Cristo preservó su vida. ¿De qué sirvió que el emperador ya no aguantaba que a Juan ver esos milagros y lo mandó para que lo llevaran exiliado para allá, para la isla de Patmos, que muriera solo para allá? ¿De qué sirvió eso? ¿Sirvió para la gloria de Dios? Claro. En esa isla solitaria donde Juan estaba solo, estuvo en condiciones para escribir Apocalipsis. Imagínense ustedes, hermano, escribir Apocalipsis. Dice, retirado del bullicio de la ciudad y de la distracción. Juan estuvo en condiciones para escribir Apocalipsis y fue visitado por los ángeles, por Cristo y por el Padre Celestial, dice el libro de Hechos de los Apóstoles de Ellen White. Bueno, cuando usted tenga el redil, las situaciones sirven para glorificar a Dios. Pero esas aflicciones o esas situaciones solamente hacen dos cosas. O te apartan de Dios, te hacen renegar, o te acercan más a Él, para su honra y su gloria. Y la decisión está en usted. Entonces ya entendemos lo que es estar en el redil. Pero hay algo interesante, hermano, y termino con esto. Y hay algo importante, que para entrar en el redil se necesita algo, y Cristo lo dice en la parábola. Vamos a leer la parábola. Vamos de nuevo. Lucas 15. Se necesita algo. Si la oveja encontrada representa al pecador que ha sido alcanzado por Cristo, ¿qué tiene que experimentar ese pecador para entrar en el redil? ¿Alguien me puede responder? Y el mismo Cristo lo dice. ¿Qué necesita experimentar ese pecador o esa persona para entrar en el redil? Para guardar los mandamientos, para practicar justicia, que es lo que significa entrar en el redil. ¿Qué necesita experimentar? El arrepentimiento, exactamente. A veces pasamos por alto estos detalles que Cristo enseñó y que son principios espirituales que son también para nosotros. Porque todos nosotros, yo apuesto de que todos nosotros que estamos aquí escuchando, nosotros deseamos estar en ese redil. Porque entonces, ¿para qué Cristo? ¿Para qué buscar de Cristo? ¿Para qué reunirnos? ¿Para qué orar? ¿Para qué estudiar la palabra? Nosotros deseamos y esperamos en Dios que seamos parte del redil, pero tenemos que entender que es el arrepentimiento. Porque ese pecador arrepentido, mira, es tan importante el arrepentimiento para el cielo, que el cielo se goza cuando un pecador se arrepiente. Usted sabe lo que significa
no lo que significa, o la pregunta sería, ¿usted se puede imaginar cómo será el gozo? Porque Cristo lo está diciendo, el gozo de lo que hay en el cielo cuando una persona experimenta el arrepentimiento. Entonces la pregunta es, ¿el arrepentimiento será tan importante para el cielo que siente tanto gozo cuando una persona se arrepiente? Claro, porque es el cambio, es el switch, el cambio de vida, el nuevo nacimiento, lo que necesitamos experimentar todos nosotros. Te digo esto, hermano, el hecho de que usted haya nacido en la iglesia no te hace, eso no significa que tengas un corazón nuevo, no te hace cristiano, tienes que nacer de nuevo. El hecho de que usted haya recibido una educación en su casa, homeschool, eso no significa que usted sea cristiano, usted tiene que nacer de nuevo. El hecho de que usted haya estudiado en un colegio adventista cristiano o en una universidad cristiana, eso no lo hace usted cristiano, usted tiene que nacer de nuevo. El hecho de que usted tenga cierto cargo en la iglesia, no lo hace usted cristiano, usted tiene que nacer de nuevo, experimentar el arrepentimiento para entrar en el redil. Te leo Lucas, el 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. No está diciendo de que Dios no ame a esas personas que se creen justas. Lo que está diciendo es, hay más gozo por un pecador que reconoce sus pecados y experimenta el arrepentimiento que por 99 personas que creen que son perfectas y que son dignas y que son justas. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Eso no nace en el corazón de nosotros naturalmente. Eso es un regalo de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos para la salvación proviene de Dios. ¿Usted necesita fe para ser salvo? Sí. ¿Y quién da la fe? La fe la da Dios. ¿Usted necesita ser convencido de sus pecados para confesarlos? Sí. ¿Y quién hace eso? El Espíritu de Dios en su vida. ¿Usted necesita arrepentimiento? Sí. ¿Quién da el arrepentimiento? El arrepentimiento lo da Dios. Cuando nosotros contemplamos su benignidad y su bondad, su misericordia que ha tenido con nosotros, cuando nosotros indagamos en la palabra de Dios y vemos el amor de Dios en lo que hizo Cristo Jesús. Ahora, mire, hermano, le voy a mostrar algo aquí de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una actitud permanente. Es una actitud constante. El arrepentimiento no es una experiencia que yo tuve en el pasado, un punto en mi vida y ya, bueno, ya yo me arrepentí en el año 1600 y eso significa que ya, sí, yo vivo en arrepentimiento. No, eso no significa eso. El arrepentimiento no es algo, una experiencia en el pasado. El arrepentimiento es constante y permanente. Mira lo que dice. Le voy a contar rápidamente la experiencia de David. Nosotros sabemos el pecado que cometió David. Es un pecado muy conocido. Yo creo que de las personas de la Biblia, de las que conocemos así, el pecado es lo que hizo David con Betsabé. Y David quería estar bien. O sea, David quería estar en el vida. Y que no pasaba nada y cometió adulterio, cometió asesinato, mintió, quebrantó todos los mandamientos de Dios y él pensaba estar en el redil. Él creía que estaba bien. Dios tuvo que para contarle una parábola a David para que David se diera cuenta de su falta. Bueno, gracias a Dios que David recibe la reprensión, se da cuenta de que hizo un mal, que cometió pecado, se arrepiente y él dijo esto en Salmo 51, 10 al 12 dice. Miren el pedido que hizo David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué significa esto? Nacer de nuevo. David le dijo a Dios, Señor, reconozco que soy una basura, soy pecador, pero tú tienes el poder de crear un corazón nuevo dentro de mí porque tu palabra lo dice Ezequiel. Tú has prometido de que, aunque bueno, tal vez el libro de Ezequiel se escribió mucho tiempo después y Jeremías de David. Lo que estoy diciendo es
La promesa de Dios en la Biblia es que nos da un corazón nuevo, y eso es lo que significa la justificación, la verdadera justificación por la fe, nacer de nuevo. Y eso no lo entendía Nicodemo tampoco. Entonces, David entendió y entendía que Dios ha prometido dar un corazón nuevo. Por eso que él dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, límpiame y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de ti tu Santo Espíritu. Versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Ves? Yo no puedo vivir bien obedeciendo y agradándote sin tu espíritu. Yo necesito tu presencia en mi vida. Dame un corazón nuevo, limpia. Y saben ustedes, hermanos, que David está tomando términos de la ceremonia, el rito que se hacía para limpiar a un leproso. Te invito a que tú lo leas, Levíticos 14. Levíticos 14, Levíticos 15, cuando tengas tiempo, medita lo que se hacía, las leyes de Moisés, lo que se hacía cuando un leproso era sanado, todo el rito que se hacía, y eso te está diciendo justificación por la fe. En el Salmo 51, cuando David dice: Señor, lávame con hisopo, y hisopo es una rama que se utilizaba para esparcir agua limpia sobre el leproso ya sanado. Eso es lo que está diciendo, está tomando David de Levítico, porque él se siente leproso, se siente pecador. Él dice: yo soy el pecador, el leproso que necesita ser limpiado. Así que límpiame con agua y seré más limpio, dice, más blanco que la nieve. Porque David está tomando la promesa de Levítico 14. Él está diciendo: yo soy un leproso, un pecador, que necesita de tu presencia. Entonces, el pedido principal de David en esto, cuando se siente pecador, dice: dame un nuevo corazón, Señor, tú lo has prometido, tú tienes poder para hacer eso. Ahora yo te pregunto, querido hermano, ¿Dios le contestó esa petición a David? ¿Qué creen ustedes? ¿Dios le contestó esa petición a David? Claro que sí. ¿Le dio un nuevo corazón? Vamos a leer Primera de Reyes. Vamos a leer Primera de Reyes 1, versículo 1 al 4. Primera de Reyes 1, versículos 1 al 4 dice: cuando el rey David era viejo y avanzado de días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Y le voy a decir algo: David fue un hombre guerrero. No crean ustedes que porque aquí diga viejo no quiere decir que no podía tener relación sexual. Ustedes se recuerdan que las personas de antes vivían más tiempo, ¿cierto? Entonces dice aquí, por ejemplo, Abraham tuvo a Ismael siendo viejo. Cuando el rey David era viejo y avanzado de días, le cubrían de ropa, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, su siervo. Miren el consejo, la sugerencia que dieron su siervo. Yo no sé si esa sugerencia era una sugerencia sabia. Dijeron: busquen para mi señor el rey una joven virgen. Una joven, y además de joven, dice virgen. ¿Para qué? Para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Te pregunto, querido hermano, esa sugerencia, ese consejo, ¿era sabio? ¿Cuál fue el problema de David? Ustedes saben cuál era el problema de David. El problema que tuvo David era problemas con las mujeres. Esa era la debilidad de David. David pide un nuevo corazón. La pregunta es, ¿Dios le respondió a David su petición? Bueno, muchos años después, alguien sugiere: mira, para que mi rey entre en calor, vamos a buscarle miren las características: joven, además virgen, que esté a su lado, para que entre en calor. Entonces, versículo 3 dice: buscaron una joven hermosa. Imagínense, joven, virgen, hermosa. No dijo, bueno, más o menito ahí. No, hermosa. Por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisat, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven, vuelven a repetir, ¿por qué creen ustedes que
que el autor el primer libro de Reyes repite tanto hermosa, hermosa, joven, joven, hermosa? Porque nos está enseñando algo. Nos está enseñando algo que nosotros debemos aprender del milagro de David. Y dice, la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Y conocerla no está diciendo de su nombre, le está diciendo sexualmente. Te pregunto de nuevo, ¿David recibió el milagro de un nuevo corazón cuando lo pidió? ¿David vivió en arrepentimiento constante? Sí, porque David no volvió a cometer esa falta. ¿Qué necesitamos tú y yo, Dios, para que entremos en el redil? Señor, dame verdadero arrepentimiento. Hazme vivir en arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es una experiencia en el pasado, el arrepentimiento es una experiencia permanente y constante en nuestra vida. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es no volver a las faltas pasadas y me mantengo contigo, Señor. Cada mañana te busco porque yo no quiero enfrentar este día con mis propias fuerzas. Yo no quiero enfrentar estos días con mis propios pensamientos, sino con tu presencia, con tu guía, porque sé que si no estoy contigo te voy a ofender y voy a pecar. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es sentir constantemente una necesidad de Cristo, porque sin la presencia de Cristo en nuestras vidas vamos a caer, vamos a fallar. Por eso que David dijo, Señor, dame un nuevo corazón y no aparte tu espíritu de mí. ¿Qué es lo que significa eso? De tu presencia, que esté constantemente contigo, porque tú sabes que si no estoy contigo, te voy a fallar nuevamente. David entendía lo que es el verdadero arrepentimiento. Quiero compartir con ustedes lo que dice la sierva del Señor del arrepentimiento. Dice, en Fe y Obra, página 107, cada alma creyente debe confrontar enteramente su voluntad a la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento. Mantenerse en constante ese estado, mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza y de gloria en gloria, que eso es lo que significa santificación. No podemos, hermano querido, pongan atención a esto, no podemos crecer en la santificación, no podemos crecer en la santificación si no experimentamos el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento te lleva a vivir la santificación, que es crecer de fortaleza en fortaleza, crecer de gloria en gloria, lo que sucedió con David, al punto que no volvió a cometer el mismo pecado, lo mismo que sucedió con el apóstol Juan, después de haber sido hijo del trueno, llega a ser un apóstol que estaba dispuesto a dar su vida por la verdad. Y que la sierva del Señor dice que Juan es un ejemplo de la verdadera santificación. ¿Saben ustedes lo que necesita la iglesia? Lo dice Apocalipsis. ¿Saben ustedes lo que necesita la iglesia? El llamado que hace Cristo a la iglesia es arrepentimiento. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. El arrepentimiento es fundamental para entrar en el redil. Termino con esta última cita de la sierva del Señor. En Hechos de los Apóstoles, mira lo que dice acerca de el verdadero arrepentimiento. Ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Claro, esos grandes hombres de Dios, esos siervos de Dios, nunca confiaron en su propia justicia, siempre buscaron la justicia de Cristo. Hombres que han vivido lo más cerca de Dios, hombres que sacrificaron sus vidas antes de cometer a sabiendas un acto pecaminoso, hombres a quienes Dios honró con luz divina y poder, confesaron su naturaleza pecaminosa. El decir que se puede vivir sin pecado o que se puede vencer el pecado, eso no significa estar sin naturaleza pecaminosa. Es estar consciente de que tenemos naturaleza pecaminosa, por lo tanto buscamos a Cristo. Juan dice, el que tiene la simiente de Dios no peca. Y eso lo entendía estos siervos de Dios. Nunca se vieron o se creyeron sin naturaleza pecaminosa. Por eso se entregaron cada día más a Cristo Jesús. No pusieron su confianza en la carne,
no pretendieron poseer una justicia propia, sino que confiaron completamente en la justicia de Cristo. Así debe ser con todos los que contemplan a Jesús. Cuanto más nos acercamos a Él, habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarse a Dios, una constante, ferviente y dolorosa confesión de pecado, humillación del corazón ante Él. En cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, que es la santificación, nuestro arrepentimiento será ¿qué? Más profundo. El arrepentimiento no es algo que quedó en el pasado. El arrepentimiento es una experiencia diaria que se hace. Buscamos a Cristo Jesús. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento y eso es lo que tú y yo necesitamos para entrar en el redil de Cristo. Te pregunto, ¿habrá situaciones en tu vida, habrá debilidades en tu vida que tú reconoces que deshonras a Dios? Pero quieres decirle a Cristo, Señor, ayúdame en el poder, así como ayudaste y transformaste a David y a Juan y a Pablo, lo puedes hacer conmigo. ¿Hay algo en tu vida que te mantiene en el desierto? ¿Habrá duda, desconfianza de Cristo? Que eso significa estar en el desierto. ¿Habrá alguna situación en tu vida que te lleva por el camino de la obstinación, de que que no te da paz? Bueno, déjame decirte que Cristo permite esas cosas en nuestras vidas para que te des cuenta dónde estás, para que experimentes el verdadero arrepentimiento. ¿Será que tú eres una de las personas de las 99 que se cree justa y que no tiene necesidad de ningún arrepentimiento? No, yo estoy bien, yo no he cometido pecado. ¿Será que eres una de las personas como los fariseos que están autoengañados, que creen estar en el redil cuando no están en el redil? Y que necesita ser encontrada por ese hombre que busca la oveja. Bueno, déjame decirte que Dios está dispuesto a escuchar tu petición si la haces esta noche. Dios escuchó a David y le respondió. Dios escuchó a Pablo y le respondió. Dios escuchó a Juan y le respondió. Tú también puedes ser una persona de eso. Que puede ser de las 99, pero en Cristo hay poder para convertirte en una oveja. Una verdadera oveja. Y que seas parte del redil de Cristo. Espero en Dios que tú y yo seamos del redil. Y que si no nos llegamos a ver en persona en esta tierra, si no nos llegamos a ver en persona, que si yo no puedo tener el privilegio de conocerte a ti en persona, que nos podamos ver, podamos ser parte de ese remanente final y que nos podamos ver en la tierra nueva. Y glorificar a Dios delante del trono por la eternidad junto a su Hijo, el Cordero. Dios te bendiga grandemente. Gracias por escuchar y espero que la parábola de la oveja encontrada y de la 99 estén presentes en tu mente. Y cada día nos examinemos. Señor, ¿yo estoy en el redil o estoy en el desierto? Examina mi corazón y si hay alguna falta en mí, por favor, te pido que me limpies, que me justifiques, que me hagas entrar en el redil. Si ese es tu deseo, te pido que me acompañes en oración. Oremos. Amante y eterno Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, por tus enseñanzas. A pesar de que fueron escritas más de 2000 años, todavía tienen vigencia para nuestra vida. Te pido, Señor, de que estos principios que están en la parábola que Cristo contó puedan estar presentes en nuestro corazón y en nuestra mente cada día. Sí. Si estamos autoengañados, Padre, te pido que nos des el colirio de tu espíritu, que nos haga entender nuestra necesidad de tu presencia. Amén. Que nos dé necesidad, Señor, de tu justicia. Sí, sí. Que nos muestres cuáles son nuestras faltas que cometemos a diario que te deshonran. Amén. Que no, aunque nos hagan sentir bien, pero lamentablemente te deshonra, te pido, Señor, que nos ilumines y que nos des fuerza de voluntad para colocarlas a tus pies y tú nos limpias de todas estas cosas, Señor, y nos hagas una oveja de tu redil. Amén. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje. Bendice su vida espiritual, bendice su fe, su vida personal.
Y te pido, Señor, de que sea un hijo del reino de los cielos. Amén. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias porque sabemos que vas a responder de acuerdo a tu voluntad y vas a cumplir tus promesas. Amén. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te Amén. bendiga grandemente, hermano. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias.